El caso de los hormigones especiales que se generan a través del uso de aditivos, se llaman aditivos a sustancias generalmente químicas, puede haber excepciones de alguna sustancia natural, que se adiciona ya sea al hormigón, a un hormigón normal o a un hormigón especial para generar algún efecto, ¿no? Entre los efectos que se buscan normalmente son de tres tipos, digamos. En algunos casos, aumentar ciertas cualidades que tiene el hormigón, en otros casos reducir ciertos riesgos que presenta el hormigón y en otros casos generar otras propiedades, ¿sí? Y eventualmente combinar estos tres objetivos. Así que hay una gran variedad de aditivos, pero ya como lo dijimos antes en el anterior tema, vamos a buscar una clasificación para poder tener un enfoque más ordenado del asunto. ASTM reconoce A, B, C, D, E, F, G, 7, 8 tipos, 8 grupos de aditivos. Reductores de agua, sus nombres sugieren bastante sobre los efectos que se buscan, ¿no? Reductores de agua quiere decir bajar el uso del agua para obtener los mismos resultados, ¿no es cierto?, que se obtendrían si nos redujéramos, lo cual nos favorece para la relación al cemento, ¿verdad? Si bajamos el agua, baja la relación al cemento y por consiguiente mejora la calidad del hormigón. Retardadores, que es cuando necesitamos más tiempo para trabajar con el hormigón. Hay retardadores que son del tiempo de fraguado y hay otros retardadores que son del desarrollo de la resistencia. Hay que buscar el efecto específico que se quiere buscar. Aceleradores que tienen el efecto contrario, ¿no es cierto? Nos permiten obtener resistencias más altas si es que está dirigido al endurecimiento. Y creo que nadie busca particularmente reducir su tiempo de moldeo, ¿no? Pero también se puede buscar mejorar las condiciones del proceso de endurecimiento para que sea más rápido por X motivo, no siempre para la resistencia final, sino por algunos riesgos que pueden haber durante el proceso. Luego, a partir del tipo D, ya tenemos algunos efectos combinados. Por ejemplo, el tipo D dice reductores de agua y retardadores, o sea, es una combinación del A y el B. El tipo E, reductores de agua y aceleradores, una combinación del A y el C. El tipo F, el mismo caso que el tipo A, reductores de agua, pero en este caso cuando queremos obtener objetivos un poco más ambiciosos, ¿no? Una reducción más alta, de alto rango, por eso le llaman. El tipo G, lo mismo, ¿no es cierto? Pero además combina con la reducción, perdón, con la retardación del tiempo. Algunos dicen del tiempo de fraguado, ¿no? Exactamente qué es el fraguado es un poquito discutible, no vamos a tocar ese tema ahora, pero retardadores en general. Y, y fíjense cómo, igual que yo hago cuando quiero dejar una ventana o puerta abierta ante un tema que no se ha terminado, hay un grupo S que se refiere a otros aditivos, ¿no? Yo le hubiera puesto otros aditivos si yo fuera el que hice esta lista, pero ellos le ponen aditivos de desempeño específico. Bueno, pero al decir aditivos de desempeño específico se están refiriendo a desempeños específicos que no son los anteriores, ¿verdad? Entonces también podríamos decir otros aditivos u otros desempeños u otros objetivos. ¿Ok? Esta lista, fíjense que hay algunos aditivos conocidos, aditivos impermeabilizantes, etcétera, que no están figurando en esta lista, ¿no? Lo cual nos muestra de que hay muchos más aditivos, algunos se encasillan en alguna clasificación porque tampoco esta es la única clasificación y hay otros aditivos que no se encasillan en ninguna clasificación y que pretenden hacer su camino comercial, industrial por su cuenta, ¿no? Venderse por su cuenta al cliente o ofertándole propiedades distintas a estas o iguales a estas o parecidas a estas, etcétera. Lo que quiero hacer notar con esas especulaciones es de que de alguna manera el mundo de los hormigones especiales con aditivos es grande, ¿no? Muy grande, muy amplio, inclusive es un mundo desconocido porque cada día se siguen haciendo pruebas, inventando más cosas, así que, bueno, por eso yo lo saqué. Imagínense que hubiéramos hablado de la consistencia del hormigón cuando hablábamos del hormigón fresco y tengamos que referirnos a los
casos especiales de los reductores de agua o de los que tienen agregados livianos o una combinación de agregado liviano con reductor de agua y aire incorporado. Toda una ensalada muy difícil de resolver, ¿verdad? Estos problemas, como ya se dijo 2 o 3 veces, se resuelven específicamente en un laboratorio, ¿sí? Regulando las cantidades que se utilizan. Los fabricantes pueden recomendar una u otra cantidad, pero no sabemos si el efecto producido va a ser el que queremos. Entonces, necesariamente se entrega en un laboratorio y también necesariamente se hacen ensayos paralelos con un hormigón normal, un hormigón sin lo que estamos probando, para comparar los cambios que estamos buscando y si son o no son del grado o la magnitud que esperamos. Entonces aquí hay una descripción más o menos de cada uno de los aditivos, los efectos que tienen, ventajas, desventajas. En el caso de los reductores de agua, por ejemplo, aparte de que hay reductores de agua relativamente pobres, por decirlo así, en sus efectos, y otros que son muy fuertes y que en la clasificación le llaman de alto rango y a los otros no le llaman nada, aunque podríamos decir de bajo rango, pero todos producen una reducción de agua y todas las demás consecuencias, lo cual significa que usamos menos agua, eso significa reducir agua, y por consiguiente los beneficios de mantener o mejorar una plasticidad, trabajabilidad y fluidez sin alterar la cantidad de agua es una belleza porque nos ofrece la perspectiva de que nuestra relación agua-cemento sea más baja y por tanto podemos tener, según el caso, o igual o mejor resistencia que en el caso del hormigón normal. Eh, También debo distinguir en este caso de los reductores de agua que hay reductores de agua dirigidos a mejorar la plasticidad y hay reductores de agua específicamente para atender solamente la fluidez, aunque como ya sabemos estas dos características y podemos incluir la trabajabilidad son hermanas de una misma familia, ¿no es cierto? O sea que están muy influenciadas por la proporción de agua. Por lo tanto, si se mejora la fluidez, seguramente se mejora también la plasticidad y la trabajabilidad y viceversa, ¿no es cierto? Pero en algunos casos lo que queremos es mejorar la fluidez, por ejemplo, para un hormigón bombeado. En otros casos queremos mejorar la plasticidad, por ejemplo, en un pavimento o en cualquier estructura que queremos que quede bien, que necesita que su acabado sea bueno, porque no vamos a revestir ese hormigón. Todos los casos de hormigones listos, por ejemplo, sí, queremos que mejore alguna de las dos condiciones. Y en otros casos queremos que mejoren ambas condiciones, que no solamente sea fluido, que no solamente sea muy práctico, que no solamente sea muy trabajable, sino todo al mismo tiempo. Entonces hay ciertas variedades de este tipo de aditivos que están en estos grupos, que son los plastificantes, los que se dirigen a la plasticidad, y los fluidificantes, los que se dirigen a la fluidez, los superplastificantes, los que quieren alta mejora, alta plástica, en los casos muy difíciles seguramente, y los superfluidificantes, ¿no es cierto?, que prácticamente nos generan hormigones casi líquidos, pero un hormigón nunca va a ser líquido, ¿verdad? Porque tiene compuestos sólidos. Después tenemos el grupo de los retardantes, hay unas explicaciones acá, los aceleradores que causan el efecto contrario, los efectos combinados se describen, lo mismo que ya acabo de decir. Así que vamos a entrar saliéndonos del tema de los aditivos, que no es tan simple como para salirse, pero que es muy extenso y muy diverso, como ya se habrán podido dar cuenta. Y el uso de cada aditivo o cada caso de hormigón especial amerita no solamente el estudio del laboratorio, sino la mayor ilustración posible del ingeniero, los ingenieros que van a estar a cargo, no solamente de la recomendación de su uso. Por ejemplo, se puede diseñar un hormigón en el cual se recomienda que se use tal o cual cosa, porque nos estamos saliendo de los esquemas normales, o simplemente los constructores o los ejecutores determinarán eso para facilitar su trabajo y asegurar la buena calidad, o la fiscalización, que también puede imponer eso o sugerir el uso de hormigones especiales para casos especiales. Entonces aquí hay un alto contenido de criterio, ¿verdad? Y de
valoración de las circunstancias. Obviamente que el uso de hormigones especiales, no solamente por el hecho de que generan más exigencias, no solamente en cuanto a la capacidad de manejar esto, sino también en cuanto a la necesidad general de tener que hacer ensayos sí o sí, y ensayos que no son comunes como los del hormigón normal. Entonces casi siempre implican un mayor costo, ¿no? Por eso el costo es uno de los factores que seguramente en nuestro país y en nuestro medio hace que las exigencias sean más bajas, ¿no? Eh, de hecho, inclusive aunque no hagamos nada, ni siquiera ensayos de laboratorio, nada que no es recomendable, pero inclusive en ese caso, aparte del cemento, los agregados y el agua, tenemos que comprar el aditivo, ¿no? Por más barato que sea. Eso de decir que sube el costo es verdad, sube de todos modos, ¿no? Entonces, entre los otros hormigones especiales, aparte de los que ya hemos hablado, de hormigones aligerados o livianos, obtenidos con agregados de distintos tipos o también obtenidos con materiales artificiales de distintos tipos, ya sean agregados pétreos o agregados artificiales, me corrijo un poco en mis expresiones. También hay otros hormigones ligeros. La ligereza en el hormigón es una cualidad muy apreciada, ¿no? Sobre todo por el tema del peso propio, ¿verdad? Para estructuras en las requiramos o queramos este, atender ese factor. Y obviamente que también en los hormigones livianos, porque se alivianan por alguna cosa y generalmente los materiales que son más livianos tienen porosidades o tienen alguna particularidad que generalmente también nos mejoran el aislamiento, ¿no? El aislamiento térmico y el aislamiento acústico, que es muy positivo para el ahorro de energía, como ya dije, y para la comodidad de los usuarios, particularmente en los edificios habitados, hoteles, apartamentos, etc. Entonces existe, por ejemplo, el hormigón celular, que es un hormigón, como su nombre lo indica, que tiene células o celdas vacías. Aquí tenemos un ejemplo en la foto derecha, y unos bloques que obviamente son livianos, ¿no? Más livianos porque tienen espacios vacíos, más o menos como una esponja, como se ve acá. Si no supiéramos qué es hormigón y mostramos a alguien, nos diría es una esponja, ¿verdad? Solamente el color es lo único que nos hace pensar que puede ser un hormigón. Entonces, hormigones celulares con celdillas chicas, con celdillas grandes, por diferentes métodos. Hay un método en el que se introduce, se genera espuma en la propia mezcla del hormigón, y en otros casos se introducen sustancias químicas que generan gases, y que estos gases hacen burbujas que al final vendría a ser lo mismo, ¿no? Espumas con, con burbujas de aire o con burbujas de gas, ¿no? Pero son distintos métodos, obviamente industriales, por lo que generalmente no se aplican en obra directamente, sino que se prefabrican elementos, como podemos ver aquí los bloques, y en alguna excepción, algún caso excepcional, se podrán también fabricar elementos directamente como vigas o columnas, ¿no es cierto? Si es que se cuenta con el equipamiento e infraestructura necesaria. Tenemos un caso muy curioso que es el hormigón drenante o permeable, que se le llama, que justamente tiene el objeto de permitir el paso del agua cuando hay esa necesidad, ¿no? Y fíjense, aquí tenemos una probeta. Se elimina prácticamente o parcialmente o casi totalmente el agregado fino, y se utiliza un agregado grueso más o menos de regular tamaño y regular uniformidad. Imagínense si hablamos de las granulometrías en los casos de hormigones especiales, caso por caso, ¿no? Los grandes líos en los que nos vamos a meter. Aquí, por ejemplo, se utiliza una granulometría donde no hay gran diferencia de los tamaños, como se puede ver aquí en otra foto. Este no es el mismo hormigón que este, ni es el mismo hormigón que el otro, en la tercera imagen, pero los tres son porosos, es decir, que dejan espacios libres en su masa y por lo tanto son livianos. Y aquí en la segunda foto podemos ver la permeabilidad que representa con el agua. En el caso de utilizarse en pavimentos, por ejemplo, si tenemos una base que permita la evacuación del agua, entonces es un piso, un pavimento que siempre va a estar seco,
y por lo tanto también siempre va a estar limpio, ¿no? Porque el agua que si se ensucia va a penetrar debajo por los poros, se va a filtrar, una manera de filtrarlo, y obviamente que abajo tiene que haber algo para que el agua se evacúe, una pendiente, un sistema de colector y de evacuación, etcétera, porque si no se va a llenar de agua igualito, ¿no? Entonces a estos hormigones para diferentes usos se les llama permeables o drenantes, ¿sí? Y como ya dijimos, hay los hormigones reforzados con fibra, muy populares, muy extendido su uso porque la fibra es más o menos lo que decíamos, la paja en los adobes, en los tabiques, ¿no? Que cuando rompemos un adobe, resulta que podemos apreciar un pedazo roto de la parte sólida con otro pedazo roto, pero que no se separan porque les une una paja, ¿no? O dos o tres pajas. Entonces, evidentemente, el hecho de introducir fibras en la mezcla genera una unión entre ellas, una especie de traba, ¿no es cierto? Une unas partes con otras de la masa, y mejor si estas fibras están distribuidas al azar en todas direcciones, ¿no? Entonces esto nos genera una mayor resistencia a tracción del hormigón, porque cuando separamos una parte del otro, quiere decir que lo estamos traccionando, y si hay algún efecto que tienda a separar la masa, tiene que ser un efecto de tracción principalmente, y también obviamente nos mejora su comportamiento a la retracción, que también tiende a separar las partes. Así que en el uso de la paja y de fibra, algunas otras fibras vegetales que también se han usado mucho en la actualidad, estas fibras son artificiales, se las fabrica específicamente. Hay fibras de plástico, polipropileno, una variedad de plástico que aquí se menciona, y no son todas iguales, ¿no? Hay algunas muy finas, muy delgadas, otras más largas, otras más pequeñas, etcétera. Fibras de vidrio, lo mismo, que la lana de vidrio, conocen, que es un material aislante muy importante que lo utilizan en los refrigeradores, por ejemplo, para que mantenga el frío, ¿no? Este, fibras de vidrio, de lana de vidrio y otro tipo de fibras, hasta fibras metálicas. Fíjense, aquí tenemos algunas imágenes, pero como les decía antes, no todas las fibras de estos tres materiales son así. Hay algunas más cortas, hay otras más gruesas, más largas, algunas metálicas, por ejemplo, que tienen formas especiales, como se puede apreciar un poquito en esta foto, no muy clara. Y también se pueden usar otras fibras, pero hoy en día, como en la industria hay tanto metal y tanto vidrio y tanto plástico sobre todo, entonces son probablemente más baratas y más accesibles, y se fabrican con residuos de estos materiales, es decir, una especie de reciclaje, ¿verdad? Acá tenemos una muestra de un hormigón en su estado fresco con estas fibras. Se nota que no están muy uniformemente distribuidas, ¿no? En esta parte no hay. En esta parte están concentradas. Entonces, una de las partes importantes de este proceso será el buen mezclado, ¿no? Para que haya una armonía, una uniformidad, una homogeneidad en los resultados. Y acá podemos ver un hormigón que justamente partido, donde en la partidura se nota que para que se rompa y se separe, han tenido que separarse las fibras o romperse las fibras o salirse de donde están atrapadas, ¿no? Porque aquí también juega un papel importante la adherencia. Si no hubiera adherencia, las fibras estarían de capa. Y podemos ver que en esta parte, que ha sido la que ha sufrido menos tracción, ¿no es cierto? Porque la tracción se nota que ha sido en esta cara, las fibras están todavía pegando una cara con la otra. Una particularidad, saliendo del tema de las fibras, es el hormigón, muy interesante, el hormigón translúcido, ¿no? Es un hormigón que recién en este siglo ha aparecido, más o menos en 99, 2000, años 2000, por ahí han aparecido estas técnicas, y se utilizan también con fibra de vidrio, ¿no es cierto? Y la última generación, digamos, de estos hormigones es utilizando fibra óptica. Las fibras ópticas son fabricadas de vidrio, ¿no? De vidrio, y permiten el paso de la luz a través de su masa. Y también cuando se usa para ductos
comunicaciones, por ejemplo, está, y de imágenes en el caso de Internet y otros, permite el paso de luz a través de su masa y se utilizan fibras, son fibras de vidrio ópticas que permiten el paso de la luz por esa propiedad y que están revestidas en muchos casos con plásticos también transparentes, ¿no? Para no quitarle de alguna manera esa cualidad tan importante. En el caso del hormigón translúcido con fibras ópticas, entonces de la cara que se quiere ver o hacer que la luz pase en dirección transversal se colocan las fibras ordenadas, ópticas ordenadas de esa manera. Y fíjense el efecto súper interesante que se genera, ¿no? Acá tenemos una muestra, es un tabique de poco espesor, pero este efecto no se altera mucho aunque el espesor sea grueso. Y fíjense que permite el paso de la luz, una imagen atrás no se reconoce la figura específica, hay algo de color acá, no se distinguen mucho los colores, pero sí la sombra, ¿no es cierto? Y el paso de la luz, aquí una utilización en un caso ya físico de un edificio, una estructura, donde la luz interior se puede ver que se ve afuera. Y de día también la luz externa puede entrar adentro, ¿no? Entonces es un elemento que además de decorativo y además de llamativo, este es un elemento que permite el paso de la luz para iluminar ambientes y reducir el costo de la energía, particularmente porque nos iluminamos en los edificios con luz artificial, ¿no es cierto? Bueno, las ventanas surten el mismo efecto, pero las ventanas tienen algunas otras desventajas probablemente, como el tema térmico, por ejemplo, tienen que ser ventanas caras para que tengan las propiedades térmicas adecuadas. Y en nuestro medio, por ejemplo, son de uso muy escaso, ni el 1%. Seguimos construyendo edificios, el caso de los módulos universitarios, por ejemplo, con aire acondicionado, todo, pero ventanas con vidrio sencillo que permiten la salida del frío que está generando el aire acondicionado o la entrada del calor externo, por lo tanto, reducen la eficiencia del proceso de climatización y obviamente generan el mayor consumo de energía, ¿no? Porque para obtener una temperatura necesitamos que el aire trabaje mucho más tiempo, el aparato, digo, y en muchos casos no logramos alcanzar la temperatura que hemos regulado. ¿Por qué? Porque está entrando calor y no hay ningún tipo de aislamiento. En otras partes es muy importante esto, así que es una de las cualidades, digamos, de estos tipos de hormigón. El hormigón que le llaman autocompactante, yo creo que es una calificación un poco más comercial para atraer a los usuarios que quieren obtener este efecto. Todos queremos obtener ese efecto en todos los hormigones, ¿no? Quisiéramos que se compacte bien, que se consolide bien, sin necesidad de trabajar mucho en la consolidación, en el vibrado, o sea, cual sea el método que utilizamos. Nos gustaría que el hormigón sea nuestro mejor aliado para esa tarea. Pero para que esto se produzca de manera casi natural, el hormigón tiene que ser muy fluido, ¿no es cierto? Para lo cual necesitamos también usar agregados de tamaños muy chicos, etcétera, y súper fluidificantes para que el hormigón tenga esa condición similar a la de un líquido, de acomodarse por sí mismo, ¿no es cierto? Esto no solamente nos ahorrará el trabajo de consolidación, sino que también nos permitirá vaciar estructuras de alto espesor, de alta altura, sin la necesidad de que lo hagamos por capas, ¿no? Como lo hacemos en el caso del vaciado y de la consolidación con el hormigón normal. Luego tenemos aquí un ejemplo de un hormigón impermeable que utiliza compuestos que bloquean los capilares o las cavidades que tiene el hormigón para repeler la presencia del agua o reducir la cantidad de agua. Generalmente no se logra obtener una impermeabilidad total, pero sí se mejora a estas condiciones. Y cuando se requiere impermeabilidad total o el máximo grado de impermeabilidad posible, como por ejemplo en una losa de techo, para que no sea una coladera y se entre el agua adentro. Siempre, a pesar de utilizar aditivos impermeabilizantes, que habrá que discutir qué calidad tienen los que se venden en nuestro mercado, habrá que ver, hacer pruebas, etcétera. Hay un ensayo de permeabilidad del hormigón que se puede probar con esto. Pero a pesar del grado de impermeabilidad que se logre, siempre queda porosidad en la superficie
Y es muy importante hacer el sellado de esta porosidad, ya sea utilizando un sellado o utilizando otros materiales, lo que conocemos como impermeabilización. Hormigones de alta resistencia, utilizando materiales especiales, hormigones antibacterianos que se utilizan mucho en construcciones dedicadas a la salud, hospitales, laboratorios y otros hormigones. Una leidita, investiguen por su cuenta, van a ver que es muy interesante y fíjense cómo de todo lo que hemos estudiado del hormigón normal, si le sumamos esto, aunque no lo hayamos hecho a profundidad, nadie ha hecho estos estudios a profundidad, nadie. Inclusive las normas ASTM y todo que hacen ensayos y todo porque no pueden inventarse las cosas que escriben y especifican y norman, hasta ellos no incluyen todas las opciones que hay, ¿no? Y tampoco lo van a poder hacer porque el mundo sigue creciendo, la industria y la investigación, etcétera. Así que no hay nada completo en cuanto al conocimiento, pero fíjense cómo todo lo que hemos aprendido y solamente esto de manera referencial, pero se nos ha duplicado el mundo de posibilidades, ¿no? La visión que teníamos ya no está solamente limitada a nuestras obritas y las cosas que hemos comentado, sino que ya esto nos califica de alguna manera, por lo menos en el conocimiento básico de que ya sabemos de qué se está hablando, por lo menos, en cuanto a todas las opciones del mundo, del primer mundo. ¿Correcto? Entonces con esto damos por terminado esta temática. Gracias.